ese contenido. ¿Qué debemos hacer en el servidor? No lo hemos conectado ni a la red ni nada, solamente las configuraciones previas. La contraseña, pinchan OK y le dan una contraseña que debe contener 6 caracteres mínimos, mayúscula y minúscula. ¿Ya? El usuario del servidor es administrator. ¿Ya? Nosotros vamos a aprender a hacer este servidor porque lo vamos a ocupar para dos motores de base de datos. Un Windows Server va a ser para SQL Server y el otro Windows Server va a ser para Oracle, ¿cierto? Y después los Linux va a ser, un Linux va a estar hecho para qué? Para MySQL y otro Linux para Postgres. Así bien definidos los mercados. Los de pago en servidores de pago y los motores gratuitos en sistema operativo gratuito. ¿Ya? Por eso son 4 máquinas que vamos a armar. Vamos a los de pago, comenzamos con los de pago. ¿La empresa usa más los de pago por el tema del respaldo? Por el soporte. Por el soporte. Cuando uno usa un motor de base de datos libre, el soporte tiene que hacerlo el mismo DBA. Nosotros tenemos que ver esa parte. Ya. Administrator es el nombre de usuario del servidor, ¿ya? Y la contraseña es la que nosotros agregamos. De hecho, si usted hace este servidor, debería ser capaz de hacer otro más, igual. ¿Para qué? Para cuando nos toque hacer Oracle, ¿cierto? Vamos avanzando. Lo mismo yo les voy a enseñar a hacer la máquina en Linux Ubuntu Server y usted después hace otra Linux Ubuntu Server. Lo mismo que estamos registrando en video para que tengan una evidencia de cómo es la configuración. Ya. ¿Qué vamos a configurar acá, jóvenes? En nuestro server Windows 2008. De hecho, yo apagué la máquina cliente porque no podemos todavía trabajar con el cliente si no tenemos la base de datos lista y no tenemos el software. ¿Ya? Primero, jóvenes, lo primero en trabajar en este servidor es en el panel de control bajar el cortafuegos. ¿Ya? Bajar los cortafuegos. Los cortafuegos por defecto vienen encendidos, ¿cierto? Y lo desactivamos. Pagar. El servidor sin apagar, pues solamente el cliente. El cliente págalo. Ya. ¿Qué más vamos a hacer en el servidor? Le bajamos cortafuegos. Es importante que un servidor tenga un nombre único, ¿cierto? No puede llamarse un servidor igual que otro. Por lo tanto, nuestro primer servidor de base de datos le vamos a dar un nombre y le vamos a agregar un grupo de trabajo. ¿Ya? Que va a ser nuestra red con la que vamos a operar. Otra cosa importante destacar es que la hora y fecha del servidor sea la correcta. Porque cuando nosotros insertemos en una tabla un dato, se va a guardar con qué fecha y hora, con la del servidor. Ya, no con la que yo envío desde el cliente. Por lo tanto, el servidor debe tener la hora correcta. Esas son cosas que hay que ir recordando. Ya, configuración del nombre. ¿Cómo se cambia el nombre de la máquina? De la siguiente forma. ¿Cierto? Sobre My Computer, pinchan Properties. Esto se parece a lo que hicimos en la asignatura anterior. Ahora estamos trabajando como un DBA. ¿Por qué somos un DBA? Porque estamos haciendo varias cosas. Estamos diseñando la base de datos, modelando, estamos manejando los servidores, estamos siendo en este caso un profesional integral. O sea, todo lo que estamos haciendo ahora es lo que hacemos. Todo lo que es un DBA, todo. ¿Cierto? Quizás lo estamos haciendo de distintas formas, distintos órdenes, pero somos un DBA y ya vamos a trabajar con todas las tecnologías, con Linux, de pago, no pago, con Windows. Vamos a diseñar la base de datos, vamos a hacer consultas, vamos a modelar, ¿cierto? Todo el trabajo completo, todo el rol. ¿Ya? Para que valga la pena los 25 millones que van a ganar. ¿Cierto? Ya. ¿Qué cambiamos acá? Se fijan que la máquina tiene un nombre por defecto. Entonces lo que va a hacer usted es ir a Change Setting y va a cambiar el nombre. El Computer Description, el nombre que va a tener la máquina. ¿Ya? Dele un nombre único en la red, que no se repita con la del compañero, ni que tampoco se repita con los otros servidores de base de datos. ¿Ya? Única. Yo le voy a dar por nombre SBR1, ¿ya? Para saber qué es lo que va a hacer esta máquina SBR1, ¿ya? Y este nombre del Computer Description lo tiene que repetir acá. Se va a Change y en Computer Name repite el mismo nombre. En mi caso, SBR1, que es la sigla de Server 1. Ustedes sean imaginativos con los nombres, ¿ya? ¿Sí? No usen ñ
La única restricción, que no use la ñ, ¿cierto? Que no tenga más de 16 caracteres el largo de nombre y que no tenga espacio en el caso de que sea un nombre compuesto. Por ejemplo, server 1 no sirve que sea server espacio 1, tiene que ser todo junto, ¿ya? Donde dice workgroup, nosotros vamos a trabajar en el mismo entorno, por lo tanto nuestro grupo de trabajo va a ser informática. Todos vamos a tener el mismo grupo de trabajo, informática. Lo que varía es el nombre de la máquina, el nombre del servidor. ¿No hay problema hasta ahí? No hay problema. No hay problema. Y lo que hacen es reiniciar el equipo. Restart now. Arranca y nos pide el inicio de sesión. ¿Cómo sacamos el inicio de sesión? Ahí nos pide el comando controlar suprimir. ¿Cierto? Tenemos que en entrada, keyboard, enviar el comando. Porque si lo hacemos con el controlar suprimir de nuestro teclado, lo va a enviar al equipo anfitrión, ¿cierto? Entonces lo envía desde arriba. Input keyboard, insertar controlar suprimir. Y el usuario se llama administrator y la contraseña que usted asignó. También se puede hacer un control suprimiendo sin enter. Sí, se puede, se puede. Listo. Ya, tenemos nombre de la máquina, bajamos el cortafuego. Lo siguiente, y que nos vamos a dar cuenta, es que la máquina debe tener otro usuario, ¿cierto? Porque tenemos un solo usuario en este momento. En caso de emergencia tenemos que tener a alguien más con privilegio. Vamos a crear un usuario en la máquina. Porque si se olvida la contraseña de administrator, ¿cómo va a entrar a la máquina? Hay que tener un usuario extra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo agregamos el usuario extra? Nuevamente en Computer. Voy a cerrar ahí un poco. Nuevamente en Computer. Ahora Management. Management. En la parte de administración. Management. Ya, les carga la interfaz de administración y se van a la pestaña que dice Configuration, que es la penúltima. Configuration. Y dentro de Configuration hay una que dice Local User and Group. Entonces, Configuration, Local User and Group. ¿La alcanzaron a encontrar? Ahí tenemos que llegar. Configuration, Local User and Group. Doble clic. ¿Cierto? Hay dos carpetas, User y Groups. Entran a User y aparece el usuario que está creado. ¿Cuál es? Administrator. Y hay uno que se llama West, que en inglés significa invitado. Y ese está deshabilitado en realidad. Lo que vamos a hacer nosotros es crear un nuevo usuario, en el caso que olvidemos el usuario administrador, y también por política de seguridad no es bueno usar el superusuario, ¿cierto? ¿Ya? Eso ya lo hemos explicado en las clases anteriores, que qué es lo que puede pasar. Vamos a crear un nuevo usuario acá. ¿Cómo se crea? Con el botón derecho sobre esta pestaña, New User. New User, ¿se están recordando un poco, cierto? New User. Crean el usuario, que este es el nombre real con que vamos a entrar a la máquina. La idea es que sea, por ejemplo, nombre inicial de nombre y apellido. En mi caso, R. Orellana, sin espacios. Ustedes también, inicial y apellido para su máquina. Y que no tenga tampoco la letra ñ, sobre todo. Luego, nombre completo. En la descripción una referencia, yo en este caso administrador del servidor. Voy a colocar para saber qué es lo que va a hacer. Y por último, la contraseña la repito. Puede ser la misma contraseña del otro usuario, yo les recomiendo que ojalá no sea, ¿cierto? Ojalá que sea una distinta. Porque no tiene mucho sentido usar dos usuarios con la misma contraseña, ¿cierto? Pillan una, nos pillan todas. ¿Ya? Entonces, nombre de usuario, el logo, que este va a ser el logo nom, por aquí vamos a entrar con ese nombre, y la contraseña vamos a acceder al equipo. Luego cambian donde dice user must change password of next logon, para que no nos pida cambiar la contraseña cuando iniciemos, desmarcan y eligen password
O password never expire, que el password nunca cambia, para que siempre nos mantenga la contraseña. O si no, nos va a estar pidiendo cada ciertos días cambiar la contraseña. ¿Ya? El password nunca expira. ¿Vamos bien, cierto? Y ahí, crear. Create. Bueno, me dice que la contraseña no estaba igual, hay que fijarse en eso. Me he equivocado en un carácter. Ya, ahí sí. Crear. Close. Y ahí está el nuevo usuario. Este nuevo usuario tiene una característica, que todavía no es administrador. Es invitado todavía. Por lo tanto, tenemos que cambiarlo de grupo o darle mayores privilegios. ¿Cómo se hace? Propiedades. Incluso ahí está el set password, ¿cierto? En caso que se olvide, pueden cambiar la contraseña. Properties. Miren, Properties. Member of. Y ven que pertenece al grupo usuarios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Removerlo de ese grupo. ¿Cierto? Uno pincha el grupo usuario y lo remueve. Y lo que vamos a dar ahora es un perfil mayor. ¿A qué grupo debería pertenecer? A los administradores, ¿cierto? Mayúscula. ¿Cómo cambiamos el grupo de usuario? En Member of nosotros estábamos como usuario y lo removimos. Ahora hay que añadir. En añadir, ¿cierto? Add, luego Advanced, añadir, luego Advanced y luego Find Now. Y en Find Now le va a mostrar todos los grupos que tiene el servidor. Todos los grupos. Siendo el primer grupo, ¿cuál? Administrator. A nosotros nos interesa que pertenezca a dos grupos este usuario. Uno de ellos es el grupo Administrator y que también pertenezca a Remote Desktop User, que pueda manejar de forma remota el servidor. Porque recuerden, nosotros cuando estemos desarrollando o estemos administrando los motores de base de datos, no vamos a estar físicamente en la máquina, nos vamos a conectar en forma remota desde otra ubicación. Por lo tanto hay que elegir los dos grupos. ¿Cómo elijo los dos grupos? Presionando Control Alt, ¿cierto? Así yo podría marcar en azul el Administrator, lo selecciono y también selecciono Remote Desktop User. Los dos grupos, sin soltar el Control Alt. Entonces, Administrator, Remote Desktop User. Dos grupos, los dos grupos. Cuando ya tenemos los dos grupos agregados, el OK, y ahí nos dice que va a pertenecer a administradores y a Remote Desktop User, ¿cierto? A los dos grupos, y le damos OK. Y ahí aparece, resumen, pertenezco a dos unidades. Administrator, Remote Desktop User. Aplicar, OK. Ya. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta en el servidor? Después de agregar los grupos al usuario. Es importante manejar el rendimiento de la máquina. También la memoria virtual, eso lo aprendimos alguna vez. Y bajar el rendimiento gráfico. La hora también y fecha. Ojo, yo tengo las 3:14 y dice martes 14. Por lo tanto, yo no puedo estar con el servidor de esa forma. Debo preocuparme de modificar la fecha y hora. La hora real son las 17. Para mí son las 17:24. Las 5:24 pm. Y la fecha, miércoles 15. Ahí me quedó la hora correcta. ¿Ya? Lo que les pedía yo era esto. Hay que cambiar el rendimiento gráfico del equipo. ¿Cómo? Computer. Propiedades. Nuevamente properties, propiedades. Es la hora real, las 5:24-25, ¿ya? Properties. Hasta que llegan a la pestaña que dice Advanced Setting. Ya nuestra máquina tiene un nombre y pertenece a un grupo. Está listo. Advanced Setting. En Advanced Setting, ya, dice Advanced Performance y debería estar esta máquina optimizada o ajustar para un mejor performance. ¿Cierto? Ahí.
Esto también hay que cambiarlo. A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de esto? Memoria virtual. La memoria virtual es el espacio en disco duro que hay que modificar en el caso que le falte RAM al servidor. Entonces usted se va a Change, desmarca porque viene por defecto y agrega los parámetros a mano. ¿Cuál será la memoria virtual del servidor? El doble de la RAM. ¿Ya? La inicial va a ser, si tengo 2 GB va a ser 2048 y la final ¿cuál va a ser? 4096. En el caso que mi servidor tenga 2 GB de RAM. Si tiene 1 GB de RAM, 1024 2048. Muy bien, es el cálculo. Muy bien. Y setear. Ya. Listo. Ahí me dice que una vez que reinicie se van a ver los cambios. Le damos OK, OK. La máquina, antes de reiniciarla, ¿cierto? Debemos comprobar que el usuario que creamos funciona. Antes de reiniciar, dice Restart Later o Restart Now. Restart Later, después. ¿Cómo vamos a comprobar que el usuario que creamos existe? De la siguiente forma. Usted en el servidor va, ¿cierto? Pincha en Inicio y pincha en Log Off para cerrar sesión. Log Off. Cierra sesión. Cierra sesión, Log Off. Y luego inserta Control Alt Delete y deberían aparecer los dos usuarios. Ahí están los dos usuarios creados. ¿Sí? Entremos con el usuario nuevo, a ver cómo nos quedó. Entremos con el usuario nuevo, solamente para probar. ¿Ya? Si entro con el usuario nuevo me carga mi escritorio porque nos quedó bien hecho. ¿Ya? Nosotros ahora vamos a llegar a apagar la máquina, lo que nos queda. Y la idea de ustedes es que creen una segunda máquina igual. Esa es la tarea. Así como yo les pedí de tarea crear 2 clientes, uno igual a otro, ahora crear 2 máquinas, Windows Server como esta, igual a la otra. Hacer otra más. Una más. Lo único que va a cambiar en la otra máquina es el nombre de la máquina, no puede llamarse igual. ¿Ya? Eso sí, puede ser el mismo usuario, las mismas contraseñas, pero ahora que no tenga el mismo nombre la máquina. ¿Cómo se apaga el servidor? 2 formas, miren. Podemos apagarlo por consola o por interfaz gráfica, como prefieren. Por consola. ¿Cómo se apagaría por consola? ¿Cierto? Command Prompt, comando shutdown, espacio, backslash, S. El S es de shutdown. Y ahí la máquina va a apagarse. El F de forzar no en ese. No, acá no corre, acá no corre. El Linux corre de otra forma. El H de half y el A de reiniciar. O R de restart también. Shutdown, espacio, slash S. Listo, joven. Eso es lo que vamos a ver hasta ahora.